Y esto es crucial. La certeza es la señal más clara que le puedes enviar al universo. Es el decir sí, ya lo tengo. Es saber que tu subconsciente y el campo cuántico lo reconocen al instante. Manifestar no tiene por qué ser una tarea complicada, una lucha constante. Usar tu imaginación no tiene que ser algo difícil o forzado. Así que olvídate de luchar, olvídate de las técnicas forzadas o de repetir afirmaciones como un loro una y otra vez. Afirmaciones que tal vez ni siquiera sientes de verdad. Pero ojo, no estoy diciendo que las afirmaciones no sirvan, al contrario. Simplemente es que hay personas que a lo mejor no resuenan con estas afirmaciones, no sienten que son para ellas. Por eso lo que te voy a enseñar hoy es una técnica bien sencilla, pero tan poderosa que te va a sorprender. Y lo mejor de todo es que realmente funciona. Es una técnica que puedes aplicar ahora mismo, en cualquier lugar, y te va a conectar directamente con la esencia de la manifestación. Por eso hoy vamos a descubrir cómo manifestar sin esfuerzo, usando una técnica simple que activa la sensación de propiedad sobre tus deseos, porque no necesitas desear tus objetivos, sino reconocer que ya son tuyos y cómo esto te conecta con la certeza y la confianza en tu proceso. Y claro, antes de sumergirnos en este contenido de valor, que estoy seguro que te va a cambiar tu forma de manifestar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido que te va a ayudar a convertirte en un manifestador consciente. Porque para eso estamos, para transformar juntos tu realidad. Así que si ya te suscribiste, entonces comencemos. La técnica que te voy a compartir hoy es tan simple que te vas a preguntar por qué no la usaste antes. Quiero que la experimentes conmigo hoy mismo. Lo que vamos a hacer es que quiero que cierres tus ojos en este momento. Sí, cierra tus ojos por un instante. Y ahora, quiero que coloques tu deseo, tu objetivo justo enfrente tuyo. Que lo puedas ver ahora mismo. Está perfectamente ahí, enfrente de tus ojos. Y no presiones, no te fuerces a verlos de una forma específica. Simplemente observa tu deseo. ¿Puedes verlo claramente? Y acá viene la parte mágica, la clave de todo. Dale una sensación de propiedad. ¿Pero qué significa esto? Significa que quiero que lo hagas como si supieras, sintieras que ya es algo tuyo. Eso que ves ahí enfrente tuyo ya está ahí. ¿Puedes sentirlo? Siéntelo. Siente eso que tanto quieres como si ya estuviera contigo desde hace mucho tiempo. Como si estuviera contigo en este mismo momento. Y esa es la sensación de propiedad. Como si fuera parte de tu experiencia, de tu vida. Como si has sido parte desde siempre. No sé si me estoy explicando. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo que estoy seguro te va a resonar. Quiero que hagas memoria del último par de zapatillas o de zapatos que te compraste. Ahora mismo. Sí, piensa en ellos. ¿Puedes verlo en tu mente? ¿Lo reconoces como algo familiar? ¿Sabes que son tuyos? No tienes dudas. Esa es la sensación de propiedad que quiero que generes. Por ejemplo, cuando miras tu casa o cuando miras tu coche, incluso tu teléfono celular. Sientes que ya sabes que esto es mío, sabes que es así, que es familiar para mí. Y esa es la sensación, es la vibración que estamos buscando. Pero vamos a agregarle algo. Además de esto, quiero que te des cuenta de algo aún más profundo. En este momento, mientras estás haciendo este ejercicio, fíjate bien. Tú ya no lo estás deseando. Sí, lo escuchaste bien, ya no lo estás en el estado de quiero esto o necesito esto. Ahora, estás reconociendo algo que ya lo es. Lo estás experimentando ahora mismo. No es un anhelo, es una realidad presente en tu mente. Entonces, quédate un rato con esta sensación. Sí, quédate todo el tiempo que puedas tenerlo. Disfrútalo. Permítete sentirlo en cada célula de tu cuerpo. Quédate con esa sensación de propiedad hasta que llegue un punto en que se sienta completamente natural. Esto es clave. Se siente real. Es tuyo. Lo estás viviendo en este momento y ahora es parte de ti. Y luego, cuando ya no sientas la necesidad de sostenerlo, de forzarlo, de aferrarte, simplemente sigue con tus asuntos normales del día a día. Deja que todo se desarrolle solo, de forma orgánica, sin tu intervención. Pero atento a esto. Acabamos de hacer un ejercicio que es mucho más que una simple técnica de visualización. Lo que acabas de experimentar es la esencia pura de la manifestación consciente. Esto vale oro, no sé cómo decirlo de otra manera. Es manifestar con conciencia, con intención y sobre todo, con una atención impecable.
es vivir y experimentar tu deseo cumplido ahora mismo. Pero lo más hermoso es que es liberador. Es que no lo estás haciendo desde la carencia o de la falta. No estás operando desde el quiero, desde el necesito, desde el ojalá. Estás operando desde la certeza absoluta y desde la confianza inquebrantable de que eso que imaginas, eso que sientes, es tuyo en este mismo momento. Es una verdad innegable dentro tuyo. Imagina por un momento la diferencia abismal entre rogar por algo y simplemente saber que lo tienes. La energía es completamente distinta. Cuando suplicas, estás vibrando en escasez, en la falta. Estás diciéndole al universo, me está faltando esto. Pero cuando sientes esa sensación de propiedad, tu vibración es de abundancia, de plenitud, de posesión. Y el universo, que no entiende de palabras, sino de vibración, te responde con más de lo que ya eres. Y esto es crucial. La certeza es la señal más clara que le puedes enviar al universo. Es el decir sí, ya lo tengo. Es saber que tu subconsciente y el campo cuántico reconocen al instante. Como hablamos también en otros videos, es el equivalente a cuando confirmas tu pedido en Amazon. Sabes que viene. No te pasas el día preguntándote si el camión de reparto se desvió, o si el paquete se perdió, o si la tienda decidió no enviarlo. No. Simplemente sabes que va a llegar y continúas normalmente con tu día. Esa es la confianza, la paz que te inunda cuando dejas de luchar y empiezas a confiar en que el proceso ya está en marcha. Es la expectativa gozosa, esa que te permite soltar el apego al resultado, porque sabes que ya está garantizado. Confías plenamente, liberas esa energía de resistencia, esa fricción que a menudo creamos con nuestras dudas y miedos, y al liberar esa resistencia, permite que tu deseo se deslice sin esfuerzo hacia tu realidad física. Piensa en esto. ¿Cuánta energía, cuánto tiempo y cuánta paz mental perdemos preocupándonos por algo que ya ordenamos? ¿Cuánto nos desgasta el cómo va a llegar, el cuándo va a llegar? Y es esa preocupación, es la señal de duda. Es como si el ejemplo que dábamos antes, como si en Amazon pagaras el pedido, pero luego llamas a cada rato para preguntar si ya lo enviaron, si el repartidor está en la esquina, si el paquete se rompió. Es realmente absurdo, y es igual de absurdo en la manifestación. Por eso al practicar esta técnica de sensación de propiedad, no solo estás activando tu imaginación, estás reprogramando tu subconsciente. Le estás enseñando a operar desde un nuevo paradigma, el de la realidad cumplida. Le estás mostrando que no hay que perseguir los deseos, sino simplemente recibirlos como algo que ya te pertenece. Y eso te libera de la necesidad de hacer en exceso. No se trata de inacción, como decimos siempre, se trata de acción inspirada, no de acción forzada. Y esta es una diferencia crucial. Cuando tú sabes que algo es tuyo, actúas desde esa certeza. Te mueves con la confianza de quien ya lo posee. Por ejemplo, si tienes en vista un viaje soñado y ya sientes que eres dueño de esa experiencia, que ya está pagada y programada, seguramente te vas a mover para comprar el pasaje, para preparar la maleta, con una energía diferente, así solo lo estuvieras deseando. La acción fluye, pero desde la certeza. Por eso esta invitación es clara. Practica, practica y practica. Repite este ejercicio cada vez que sientas que la duda te asalta. Vuelve a ver este video y hagamos este ejercicio junto. Cada vez que sientas que la vieja energía de la carencia intenta apoderarse de ti, eso es tu ancla. Es tu recordatorio de que tu deseo ya está aquí. Y me encantaría saber qué fue lo que sentiste al hacer este ejercicio. Si pudiste verlo, si pudiste tener tu deseo enfrente tuyo. Si sentiste esa poderosa sensación de propiedad. Si te liberaste del deseo y pasaste a la certeza. Ya sabes que yo estoy encantado y feliz de leer todos los comentarios y a cada uno de ustedes, porque sus experiencias son mi mayor inspiración y es uno de los por qué comparto estos contenidos, que por supuesto lo aplico a mi vida y tengo resultados. Con algunas técnicas más que otras, pero los resultados son innegables. Por eso que si sientes que necesitas más entrenamiento sobre esto, si quieres ir más profundo, si quieres hacer de esta ley de la conciencia un verdadero estilo de vida, que impregne realmente cada área de tu existencia, te voy a dejar un enlace en la descripción con herramientas que puedes descargar y que te van a ayudar muchísimo a acelerar tu camino hacia la manifestación consciente. Y recuerda, como decía el gran maestro Neville Goddard, el único lugar donde se crea la realidad es en la imaginación y no hay otro lugar. Tu imaginación es tu santuario, tu laboratorio, tu fuente de toda creación. Y una vez que la usas con certeza y confianza,
El mundo exterior no tiene más remedio que reflejarla. Así que te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco por compartir todo este camino conmigo. Te pido que si esto resonó contigo, que compartas este contenido con al menos 3 personas, con alguien que necesite escuchar este mensaje, con alguien que esté luchando por manifestar sus deseos. Ya sabes que lo que das te va a volver multiplicado y que no falla. Te deseo un gran éxito manifestador y te dejo con este video. Vas a tener nuevas ideas, vas a actuar de manera diferente, vas a atravesar puertas que nunca hubieras cruzado antes. Y también se van a abrir puertas, esas puertas que nunca habías visto, porque estás cambiando tu realidad. Entonces,